Hola, me llamo Ibar Guzmán y soy licenciado en CAFE y entrenador nacional. Y he preparado este vídeo que trata sobre planificación de una semana de un equipo pre o mini básquet, ¿sí? De categorías de aro pequeño. Lo hago para la empresa Cygnus y Sportcamp y lo tendréis colgado tanto en mi canal como en su página web. Para empezar, si queremos hablar de planificación de una semana, tenemos que entender que esta planificación de una semana viene de una planificación trimestral o anual. Pero sería una forma de trabajar cómo preparar el microciclo de semana. Vamos a hacerlo de una forma fácil para que todo el mundo lo pueda entender. Para entender esto, tenemos que irnos a lo que sería la planificación de los conceptos técnico-tácticos. Es muy importante que entendamos que tiene que haber una planificación sobre todos los conceptos que queremos trabajar. En mi opinión, lo importante no es trabajar la técnica y la táctica por un lado, sino que la técnica viene dada desde la táctica. Muchos entrenadores lo que hacen es trabajar diferentes conceptos técnicos en pre-mini y mini básquet, como el cambio por delante, el cambio con reverso, la salida abierta, la salida cruzada, el in-out, etc. Y entonces trabajan la técnica y dan paso a lo que sería la táctica. En cambio, mi opinión es que la técnica tiene que venir de los conceptos tácticos. Para que lo podáis entender, bueno, esta es la planificación de un club en el cual he estado y que trabajaba con ellos. Si miráis la planificación, son conceptos muy particulares, lo utilizamos en el club y simplemente con una terminología un poco diferente. Pero para que lo podáis entender, vamos a trabajar con una situación en concreto. Dejadme un momento que buscamos la situación. Por ejemplo, aquí nosotros llamamos si no puedo te la doy. ¿Sí? Es un concepto táctico que en un principio sería esta situación. Fijaos que ahora el número 40, que es este, va a robar el balón y va a atacar el aro. Y en un principio lo cierran y no puede tirar y no puede entrar. En un principio debería trabajar con reverso, pero por la situación que se da en esta jugada es un poquito diferente. Pero fijaos cómo ataca el aro, ¿vale? Y hace un no puedo te la doy, ¿sí? Que sería este trabajo en reverso, debería defender el balón y girar hacia atrás y mirar hacia adelante. Pero como tiene un jugador aquí, lo que hace es buscar el jugador de al lado. A nosotros le llamamos si no puedo te la doy y a este jugador le llamamos que hace siempre me ves. ¿Vale? Son conceptos muy personales, muy individuales, pero para que entendáis qué conceptos trabajamos, ¿sí? Eso es un concepto de táctica individual. Aquí vendría la discusión si los pequeños deberían hacer táctica. Para mí es muy importante que sin la táctica no hay baloncesto, ¿sí? Porque el baloncesto es táctica y entonces ellos trabajan inicialmente con táctica individual y a medida que van pasando el tiempo y los entrenamientos van haciendo un traspase hacia la táctica colectiva. ¿De acuerdo? Lo iremos explicando. Si os interesa, esto sería otra charla, pero si os interesa, estos son los conceptos de planificación que yo utilizo, de situaciones de juego. Si entráis a mi canal, veréis planificación por conceptos, objetivos, y aquí hay el cambio de chip, no estás sola o no estás solo, rendimiento. Bueno, esto es una charla sobre el rendimiento del equipo, ¿vale? Situaciones de técnica individual y así podéis consultarlo. Bien, si vamos a la planificación de la semana pura y dura, nos encontramos con esto, ¿sí? Fijaos, la mayoría de los equipos, esta es una planificación para un equipo de pre-mini y mini básquet, que lo normal es que entrenen entre 3 y 2 días. Si entrenan 3 días, como vemos en esta planificación, este sería el concepto que deberíamos trabajar, ¿vale? Día 1, ¿sí? Día 2, día 3 y día 4, ¿sí? Entonces, el día 4, claro, yo he dicho 3 semanas, pero el día 4 para nosotros es un día de entrenamiento más, que es el día de partido.
el día de partido y que ya hablaremos que tenemos que trabajar con ellos. Muy bien, esto es el bloque de una semana. Lo que hacemos es dividir la temporada en 3 trimestres, porque es pre-mini básquet y mini básquet, segundo trimestre y tercer trimestre. Si tuviéramos un equipo adulto, seguramente sería muy diferente porque trabajaríamos con el partido, ¿sí? Si tenemos un partido fácil o un partido difícil. Pero en este caso, para nosotros, el partido es un entrenamiento más. Por lo tanto, no es algo que debe condicionar cómo trabajamos durante la semana, en pre-mini y mini básquet. Vale. Bien, para que lo podáis entender, nosotros podemos estructurar nuestras semanas en objetivos técnicos, ¿sí? Objetivo táctica individual, ¿sí? Cómo aplica este concepto técnico en una situación, ¿sí? De juego, como la que hemos visto en el vídeo. Situación de 1 por 1 y que dentro del 1 por 1 tenemos un objetivo o defensivo o táctico si es que buscamos alguna historia. ¿Sí? El objetivo táctico lo hablaremos después. El 1 por 1, después el 2 por 2, el 3 por 3, 4 por 4 y 5 por 5 o variantes. ¿Sí? Aquí entraríamos en variantes, pero bueno. Bien, esta es la planificación que utilizamos en un club que se la pasábamos a los entrenadores. Muy sencillo. El día 1 es un día plenamente técnico, ¿sí? Entonces, aquí es un día donde tenemos que utilizar recursos técnicos. ¿Qué conceptos técnicos? Es muy sencillo. Si volvemos al vídeo, aquí podemos ver que hay un trabajo de pies, hay un reverso, aquí cuando recibe hay una salida abierta, hay un catch, bueno, no es un catch and shoot porque no tira, pero es coger el balón y entrar, ¿no? Sería que podríamos hablar una parada en un tiempo para recibir. Nosotros le llamamos pop, ¿sí? Para que los niños entiendan el concepto. Entonces, esos conceptos técnicos son los que supuestamente trabajaremos aquí. Ahora, el día 1, los objetivos técnicos que tenemos que trabajar principalmente deben empezar, o sea, el día 1 del primer trimestre. Son conceptos de coordinación general. Pues aquí es donde podemos trabajar escaleras, vallitas, conos, trabajos de coordinación principalmente de pies. Después control de balón, ¿sí? A nivel general. Y después si queremos trabajar conceptos técnicos que sean enfocados a la situación que estamos trabajando. Pero para que podáis entender esto, este concepto técnico, volvemos a decir, no condiciona lo que vamos a hacer en la semana, sino que lo que va a condicionar lo que vamos a hacer en la semana es el día 3 o el día 4. ¿Qué situación táctica individual vamos a trabajar? ¿Sí? Si vamos a trabajar un siempre me ves o no puedo te la doy, este concepto tiene unos conceptos técnicos, como puede ser el reverso, o es recibir, o sea, tiene una salida abierta, una salida cruzada, o diferentes conceptos que podemos trabajar. Y entonces, el día 1 trabajaremos esos conceptos técnicos que me ayudarán a mejorar la táctica individual del día 3. ¿Sí? Bien, trabajaremos objetivo técnico, táctica individual que viene del día 3 y sobre todo es muy importante que aquí en el objetivo técnico podemos hacer circuitos de 1 contra 0, pero lo importante es, para que entiendan las situaciones, debemos trabajar 1 contra 1 con defensa, siempre. En todos los entrenamientos deberían trabajar 1 por 1. Entonces es una forma de trabajar la técnica con un defensa delante. Independientemente si saben o no saben defender, sería interesante. El 2x2 en el primer trimestre va a depender si el concepto técnico que estamos trabajando podría ser el pase, ¿sí? Un 2x2, un 2x1, una cosa así. Por eso pongo interrogante. El día 2 debemos trabajar el mismo concepto técnico que estamos trabajando el día 1, pero lo trabajaremos con una defensa muy fuerte. Entonces, para que entendáis un poco el concepto, el objetivo es, para mí, o sea, esto es una situación muy personal, pero que es un concepto de trabajo defensivo muy fuerte sobre la técnica que hemos trabajado el primer día. Entonces,
El primer día trabajaremos 1 por 0 y 1 por 1 sin dar énfasis en la defensa, pero en el día 2 trabajaremos ese concepto técnico dándole énfasis a la defensa, muy fuerte, para que mejoren técnicamente lo que nosotros queremos. Lo mismo sería en el 2 contra 2, ¿vale? Que aquí lo introducimos ya un 2 contra 2, deberían trabajar el día 2. Y si el nivel del grupo es bueno, deberían trabajar un 3 contra 3. Pero si no es bueno, si el nivel técnico es bajo de estos jugadores, mi recomendación es que el 3x3 el día 2 no se haga. Porque al final, para que aprendan, lo tienen que hacer muchas veces. Entonces, la única forma de que lo hagan muchas veces es 1 contra 1, 2 contra 2. Finalmente, el día 3 deben hacer táctica individual igualmente, pero ya no hacemos el concepto del primer día, sino que hacemos mucho 2 contra 2, 3 contra 3 y 4 contra 4 si el nivel del equipo es bueno. Si no, volvemos a insistir, no deberían pasar del 3 contra 3. Para calentar podrían trabajar 1 contra 1. Y finalmente de la semana, el día 4 sería el día del partido, pero es importante que el día del partido no fueran a jugar el partido sin ningún objetivo en concreto. Este partido, como es un entrenamiento más, deberíamos trabajar o fijar el objetivo de la semana, ¿sí? Si esa semana hemos trabajado siempre me ves, es importante que en el partido demos énfasis a las instrucciones sobre siempre me ves. Y vamos a recalcar mucho ese objetivo que hemos trabajado durante toda la semana. Si eso lo logramos, es un gran trabajo del entrenador. El segundo trimestre es muy parecido, solo que vamos introduciendo, si os fijáis, el color rojo va un poco en diagonal, ¿sí? Entonces, lo que hacemos el día 1, que es más 1 contra 1 y 1 por 0, al final, en el día 3 y 4, lo que se convierte es un 3 contra 3 o 4 contra 4. Bien, si vamos al segundo trimestre, vemos esa tónica mucho más acentuada y lo mismo en el tercer trimestre, que ya se acentúa bastante. El día 1 del segundo trimestre es exactamente igual que en el primer trimestre, ¿vale? Pero en el día 2 lo que vamos introduciendo ya es el 3x3, ya no tiene un interrogante, sino que ya hacemos 2x2 y 3x3 el día 2. Y el día 3, este es un concepto importante que introducimos, que es conceptos de táctica. Y aquí es donde discutimos, ¿no? Pues la táctica o no se tiene que hacer en pre-mini y mini. En mi opinión, sí, ¿vale? Porque sin la táctica no hay juego colectivo y no podemos hacer un trabajo de baloncesto. Ahora, lo vamos a enfocar esa táctica de trabajo de 2 contra 2. Me explico. En un siempre me ves hay un jugador que entra y hay un jugador que se ofrece. Vamos a verlo en el vídeo. Fijaos en el vídeo que en este caso, ¿vale? Hay un jugador que entra. Voy a parar el vídeo. ¡Pum! Vale, este jugador que estaba entrando y este jugador está abriendo línea de pase. Nosotros le llamamos siempre me ves. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un concepto colectivo de 2x2, ¿sí? Este jugador ha decidido entrar por el espacio, se lo han cerrado, ¿vale? Y este jugador ha creado una línea de pase, nosotros le llamamos siempre me ves. Entonces, este juego de 2x2 es un juego táctico, que si no existe, es imposible jugar baloncesto. Entonces, el día 3 deberíamos trabajar ese 2x2 colectivo. Y este 2x2 lo tenemos que ver reflejado en el 3x3 y en el 4x4 si el nivel del equipo es bueno. Pero siempre partiendo del 2x2, llevarlo al 3x3. Y finalmente, lo mismo el día del partido. Y para terminar, el tercer trimestre, fijaos que se acentúa mucho más el rojo hacia abajo y ya llegamos al 5 contra 5, 4 contra 4. El día 1 es exactamente igual. El día 2 podemos introducir 2x2, 3x3 y 4 contra 4 si el nivel del equipo es bueno, es alto, ¿de acuerdo? Y sobre todo el concepto de táctica que trabajaremos el día
3, el día viernes o jueves, no sé qué días serían los que tocarían. Sobre todo de trabajo colectivo, pero no tanto de 5 contra 5, sino un trabajo colectivo de 2 contra 2 o 3 contra 3. Viendo cómo trabajan, por ejemplo, el Siempre Me Ves, hay uno que abrirá línea de pase, uno que entra y otro que reemplaza. El que reemplaza sería el tercero, que sobre todo lo trabajaremos el tercer trimestre. Está claro que entre Premini y Mini hay pequeñas diferencias, ¿sí? En Premini va a haber mucho énfasis sobre el día 1 y el día 2, ¿de acuerdo? A lo mejor este concepto es más para Mini, este tercer trimestre, y el Premini solo llegaría hasta el primer y segundo trimestre. Lo repetiríamos una vez más, alargaríamos más el tiempo. Después, el otro concepto que podéis encontraros, claro, el problema es el tiempo que tenemos para entrenar, que es escaso. Si nos centramos solamente en la parte técnica, se nos hace muy grande, imposible enseñar todos los conceptos técnicos que podemos enseñar en Premini. Pero, y más difícil se hace si este concepto técnico lo intentamos entrenar en 2 días que entrenan algunos Preminis o Minis a la semana. Entonces, lo importante es que si entrenamos 2 días a la semana, intentemos hacer ciclos de 2 semanas. ¿Sí? Entonces, el día 1 y el día 2 serían los ciclos que trabajamos la primera semana, y la segunda semana trabajaríamos, en vez de empezar, podríamos repetir durante el primer trimestre día 1 y día 2, ¿vale? Sería lo que haríamos durante el primer trimestre, si solo con 2 días a la semana, día 1 y día 2. Pero el segundo trimestre lo que haríamos es empezar la segunda semana por el día 2 y día 3, y así continuamente hasta acabar el trimestre. Y esto sería más o menos la planificación en Premini Basket, ¿sí? Desde un punto de vista táctico-técnico. No hemos introducido ningún concepto físico. Si estáis más interesados, tenéis más información sobre los objetivos tácticos que yo trabajo en mi canal.